Mis padres me llamaron la graduada de secundaria fea, mi hermana se burló a su lado, y luego todos me repudiaron. 10 años después. Soy Dixie, ahora tengo 28 años, pero el recuerdo todavía duele como si hubiera ocurrido ayer. Nunca pensé que mis propios padres me llamarían fea en el que se suponía que sería mi día de mayor orgullo. Estar allí de pie con mi toga de graduación, la medalla de valedictoriana alrededor de mi cuello, solo para escuchar a mi padre decir esas palabras mientras mi hermana se reía por lo bajo a su lado. En 48 horas, me habían repudiado por completo. Lo que sucedió después lo cambió todo. Si estás viendo esto desde un lugar donde la decepción familiar te resulta familiar, tómate un momento para dar un me gusta y suscribirte. Mi viaje del rechazo a la redención podría ser exactamente lo que necesitas escuchar hoy. Crecí en un suburbio de clase media alta de Boston, en una casa colonial blanca con contraventanas negras perfectas y un césped cuidado que mi padre, George, insistía en que debía cortarse en líneas diagonales precisas. Desde fuera, parecíamos la familia americana perfecta. Mi madre, Eleanor, organizaba cenas en las que todo, desde los servilleteros hasta los arreglos florales, tenía que ser impecable. Mi hermana Olivia, 2 años menor que yo, parecía haber heredado todos los boletos de la lotería genética. Cabello rubio que caía en ondas naturales, ojos azules claros y el tipo de sonrisa que hacía que los extraños se detuvieran a comentar. Y luego estaba yo. Cabello castaño liso que nunca se comportaba del todo. Una nariz ligeramente demasiado grande para mi cara y un puñado de acné rebelde que ninguna cantidad de cremas recetadas parecía solucionar. Pero los primeros años todavía estaban bien. Recuerdo mi 6º cumpleaños, cuando papá todavía me hacía girar en el aire, llamándome su pequeña princesa. Mamá a veces me cepillaba el pelo por la noche, aunque a menudo comentaba lo mucho más fácil que era arreglar a Olivia. El primer recuerdo real que tengo de entender que era diferente fue durante mi fiesta de 8º cumpleaños. Mamá había invitado a toda mi clase, había decorado el patio trasero con serpentinas y globos, y había encargado un pastel personalizado. Mientras nos reuníamos para las fotos, la oí susurrarle a mi tía, intenta poner a Olivia al frente. Sale mucho mejor en las fotos que Dixie. Fingí no oír, pero algo pequeño y precioso se marchitó dentro de mí ese día. Cuando cumplí 10 años, el patrón estaba claro. Olivia estaba inscrita en concursos de belleza, recitales de danza y modelaje para tiendas locales de ropa infantil. A mí se me animaba a centrarme en los estudios y quizás en el club de debate, ya que, como decía mi madre, tendrás que confiar en tu cerebro, querida. Mi padre trabajaba como banquero de inversiones y las apariencias lo eran todo para él. Medía el éxito por el coche que conducías, la dirección en tu buzón, y lo más importante, cuánta envidia provocabas en los demás. Cuando los clientes venían a cenar, Olivia siempre era presentada como un pony de exhibición premiado. Y esta es nuestra hija Olivia. Acaba de ganar el concurso de Miss Massachusetts juvenil. A mí me presentaban después, con mis logros académicos mencionados como premio de consolación. Esta es Dixie. Es muy brillante. La secundaria fue cuando las comparaciones deliberadas comenzaron en serio. ¿Por qué no puedes esforzarte en tu apariencia como tu hermana?, decía mamá mientras me ponía otra crema cara en las manos. A los chicos no les gustan las chicas que parecen descuidadas, comentaba papá cuando bajaba a desayunar con ropa cómoda en lugar de los conjuntos formales que mi madre compraba. Lo intenté. Dios sabe que lo intenté. Pasé horas viendo tutoriales de maquillaje, supliqué por la misma ropa que tenía Olivia, incluso pedí lentes de contacto para reemplazar mis gafas, pero nada fue nunca suficiente. La ropa nueva me quedaba cuadrada. El maquillaje parecía exagerado en mi cara. Los lentes de contacto no marcaron una gran diferencia, ¿verdad? A los 14, había renunciado a intentar ser guapa como Olivia. En cambio, me concentré el doble en el único área donde podía sobresalir. Estudiaba constantemente, me unía a todos los clubes académicos y era voluntaria en la biblioteca local. Mis padres reconocían mis sobresalientes con asentimientos distraídos. Pero conducían 3 horas para ver a Olivia en un concurso de belleza regional. El bachillerato debería haber sido una pesadilla, pero irónicamente, fue donde encontré mi primera muestra de validación genuina. Mi profesora de inglés, la señora Arlo, fue la primera persona que pareció ver más allá de mi apariencia.
Elogió mi escritura, me animó a participar en concursos de ensayo y me dijo que tenía una voz única. Algunas personas alcanzan su cima en el bachillerato, Dixie, me dijo una vez después de clase. Otras están construyendo los cimientos para algo mucho más grande después. En mi penúltimo año, gané el campeonato estatal de debate. Mis padres no asistieron, pero la señora Arlo me llevó y me trajo. Cuando quedé en primer lugar en un concurso nacional de ensayo en mi último año, el periódico local publicó un pequeño artículo. Mi padre lo enmarcó, el único reconocimiento de que podría ser digna de algo de orgullo. El mejor momento llegó cuando fui aceptada en 7 universidades prestigiosas, incluidas 3 de la Ivy League, todas con importantes ofertas de becas. Por primera vez, vi algo parecido al respeto genuino en los ojos de mi padre. Bueno, dijo, revisando mis cartas de aceptación, supongo que todo ese estudio valió la pena. No fue exactamente cálido, pero fue algo. Mi madre incluso me llevó de compras para comprar ropa nueva, aunque pasó la mayor parte del tiempo suspirando sobre lo difícil que era vestir mi tipo de cuerpo. Aún así, a medida que se acercaba la graduación, me sentía esperanzada. Había sido nombrada valedictorian. Tenía una beca completa para la Universidad de Brown. Quizás ahora, finalmente, sería suficiente. La noche antes de la graduación, practiqué mi discurso frente al espejo, aplicando cuidadosamente las técnicas de maquillaje que había estudiado en línea. Me ricé el pelo y elegí el vestido nuevo que mi madre había comprado a regañadientes después de rechazar otros 5. Mirándome en el espejo, pensé que me veía, si no hermosa, al menos presentable. Por una vez, sentí un aleteo de confianza. Mañana sería mi día. Mañana haría que me vieran. Me fui a la cama soñando con que mis padres finalmente me mirarían con el mismo orgullo que mostraban cuando miraban a Olivia. Qué equivocada estaba. La mañana de la graduación llegó con un clima perfecto de junio. La luz del sol entraba a raudales por mis cortinas mientras me despertaba temprano para prepararme. Extendí mi vestido, mi birrete y toga, y la medalla de valedictorian que recibiría. Mis manos temblaban ligeramente mientras me maquillaba, tomándome tiempo extra para cubrir cualquier imperfección y resaltar los pocos rasgos que consideraba aceptables. Dixie, tenemos que irnos en 20 minutos, gritó mi madre desde abajo, su voz ya con ese tono de impaciencia que reservaba principalmente para mí. Ya voy, respondí, echando un último vistazo al espejo. La chica que me devolvía la mirada se estaba esforzando tanto. Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y ansiedad. Hoy tenía que ser diferente. Hoy se trataba de logros, no de apariencia. El trayecto a la escuela fue tenso. Mi padre se quejó de tener que aparcar lejos de la entrada. Mi madre se preocupaba por el pelo de Olivia, ignorándome por completo en el asiento trasero. Mi hermana, de 16 años y ya siendo observada por agencias de modelos, no paraba de hacerse selfies y reírse de los mensajes de sus amigos. Recuerda mantenerte erguida durante tu discurso, me dijo finalmente mi padre. No hay nada peor que un orador encorvado. Y trata de sonreír con la boca cerrada, añadió mi madre, volviéndose para mirarme críticamente. Tus dientes se ven menos torcidos de esa manera. Asentí, apretando más fuerte mis tarjetas de discurso. Las palabras de aliento que había esperado no llegaban. Nos separamos al llegar, yo para hacer fila con los otros graduados, ellos para encontrar asientos entre el público. Mientras ocupaba mi lugar al frente de la fila como valedictorian, varios profesores se detuvieron para felicitarme. Mi profesora de inglés, la señora Arlo, me dio un cálido abrazo. Estoy muy orgullosa de ti, Dixie, susurró. Te mereces este momento. La ceremonia comenzó con la tradicional pompa y circunstancia. Mientras caminaba por el campo hacia mi asiento, busqué entre la multitud hasta que encontré a mi familia. Eran fáciles de localizar gracias al gran sombrero blanco de mi madre. Ninguno de ellos me estaba mirando. Mi padre estaba revisando su teléfono. Mi madre saludaba a otro padre. Olivia, como de costumbre, se hacía selfies. Cuando llegó el momento de mi discurso, me acerqué al podio con el corazón acelerado. El director me presentó con una lista de mis logros. Promedio perfecto, becaria de mérito nacional, campeona de debate, beneficiaria de una beca completa. Tomando una respiración profunda, comencé a hablar.
Mi voz tembló al principio, pero se fortaleció con cada palabra. Hablé sobre la perseverancia, sobre encontrar tu camino incluso cuando el camino parece incierto. Hablé sobre cómo el éxito no siempre es visible desde el exterior, cómo a veces crece silenciosamente en el interior antes de florecer inesperadamente. Mientras hablaba, vi a la señora Arlo asintiendo alentadoramente. Varios padres se secaban las lágrimas. Mi propia familia permanecía impasible. Mi padre miró su reloj 2 veces. Cuando terminé, hubo un momento de silencio antes de que estallaran los aplausos. Retumbaron por todo el campo de fútbol, y por un breve y brillante momento, me sentí verdaderamente vista. La directora me estrechó la mano y colocó la medalla de valedictorian alrededor de mi cuello. Discurso excepcional, me dijo al oído. Floté durante el resto de la ceremonia, al recibir mi diploma, al lanzar el birrete al final. Por una vez en mi vida, me sentí realizada. Había hecho algo que nadie podía quitarme. Después de la ceremonia, las familias se reunieron en el campo para fotos y felicitaciones. Busqué entre la multitud hasta que encontré a mis padres y a Olivia de pie cerca de las gradas. Mi madre se abanicaba con el programa. Mi padre navegaba por su teléfono. Ahí está, dijo mi madre cuando me acerqué. Por fin. Este calor es insoportable. ¿Les gustó mi discurso?, pregunté, tratando de ocultar la nota de esperanza en mi voz. Mi padre levantó la vista de su teléfono. Estuvo bien. Un poco largo. Tomemos algunas fotos y salgamos de este calor, dijo mi madre, sacando una cámara de su bolso. George, toma una de las chicas juntas. Me paré junto a Olivia, quien inmediatamente adoptó una pose practicada. Intenté imitar su confianza, enderezándome y sonriendo ampliamente, orgullosa de la medalla alrededor de mi cuello. Dixie, no con los dientes al descubierto, me regañó mi madre. Y ponte de lado. Te ves más ancha de frente. Ajusté mi posición, sintiendo que mi confianza comenzaba a desinflarse. Déjame tomar una solo de la graduada, dijo mi padre, haciendo un gesto para que Olivia se apartara. Me quedé sola, tratando de parecer feliz a pesar de las críticas. La medalla se sentía pesada alrededor de mi cuello. Mi padre bajó la cámara y frunció el ceño. Por Dios, Eleanor, le dijo a mi madre, sin siquiera intentar bajar la voz. Realmente es la graduada de secundaria fea, ¿no es así? Toda esa educación, y no pudimos permitirnos un poco de trabajo cosmético. El mundo se detuvo. Todo a mi alrededor pareció silenciarse, aunque sabía que el campo todavía bullía de celebración. Vi a mi madre fruncir los labios, no en desacuerdo, sino molesta porque lo había dicho en voz alta. George, baja la voz, murmuró, aunque no discutió su evaluación. A su lado, Olivia se rió por lo bajo tapándose la boca con la mano. Papá, Dios mío, dijo, no en mi defensa, sino con un divertido asombro por su franqueza. Me quedé paralizada, la cámara todavía apuntando hacia mí, las lágrimas amenazando con desbordarse. Varias familias cercanas lo habían oído, sus expresiones una mezcla de conmoción y piedad. La señora Arlo, que pasaba con su familia, se detuvo en seco, su rostro oscureciéndose de ira. Disculpen, logré susurrar finalmente, dándome la vuelta antes de que alguien pudiera verme llorar. Me abrí paso a ciegas entre la multitud, buscando un lugar, cualquier lugar, para esconderme. Terminé en el baño de chicas, encerrada en un cubículo, con la toga de graduación levantada para que no tocara el suelo, sollozando en silencio. Mi teléfono vibraba repetidamente con mensajes de la señora Arlo, preguntando si estaba bien, dónde estaba. Nada de mi familia. Después de 20 minutos, cuando ya no me quedaban lágrimas, me lavé la cara con agua fría y miré mi reflejo. La graduada de secundaria fea. ¿Era eso realmente todo lo que veían cuando me miraban? No los logros, no las becas, no el discurso que había conmovido a extraños hasta las lágrimas. Encontré a mi familia esperando impacientemente junto al coche. Nadie preguntó dónde había estado ni si estaba bien. Finalmente, mi padre dijo, tenemos reservas en Bellinis en 15 minutos. La cena de celebración fue un estudio de apariencias. Mis padres actuaron como si nada hubiera pasado, charlando sobre los planes de verano y el próximo campamento de modelaje de Olivia. Yo empujaba la pasta en mi plato, incapaz de comer,
con las palabras graduada fea resonando en mi mente. Esa noche, mientras colgaba mi birrete y toga en mi armario y colocaba mi medalla en su caja, escuché a mis padres hablar en su dormitorio al otro lado del pasillo. Realmente deberíamos gastar todo ese dinero enviándola a Brown, decía mi padre. 4 años no van a cambiar su cara. Seguirá teniendo dificultades para encontrar marido. La beca cubre la mayor parte, respondió mi madre. Y siempre dijimos que ambas chicas irían a la universidad. Además, ¿qué diría la gente si solo enviáramos a Olivia? Supongo, suspiró mi padre. Pero toda esa educación desperdiciada en una chica que tendrá que depender completamente de ella. Ningún hombre la va a mantener por su apariencia. Eso es seguro. Cerré mi puerta en silencio y me deslicé contra ella hasta el suelo. El día más orgulloso de mi vida se había convertido en el más doloroso, pero no tenía idea de que lo peor estaba por llegar. Apenas dormí esa noche. Las palabras de mi padre se repetían en mi mente. Por la mañana, algo había cambiado dentro de mí. El dolor todavía estaba allí, una herida profunda y palpitante, pero junto a él había algo nuevo. Una chispa de ira, una sensación de que su evaluación de mí era profundamente errónea, no solo cruel. Bajé a desayunar y encontré a mis padres y a Olivia ya sentados. Mi padre estaba escondido detrás de su periódico. Mi madre ayudaba a Olivia a planificar su portafolio de modelaje de verano. Buenos días, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Respuestas murmuradas llegaron de detrás del periódico y de mi madre, que no levantó la vista del horario de Olivia. Olivia misma me echó un vistazo rápido y luego volvió a su teléfono. Me serví café y respiré hondo. Quiero hablar de lo que pasó ayer. El periódico bajó ligeramente. El bolígrafo de mi madre dejó de moverse. ¿Qué pasó ayer?, preguntó mi padre, aunque su tono sugería que sabía exactamente a qué me refería. Me llamaste fea en mi graduación, delante de todo el mundo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Mi padre dobló su periódico deliberadamente y lo colocó junto a su plato. Simplemente estaba siendo honesto, Dixie. Los falsos elogios no le hacen ningún favor a nadie. Era mi graduación, dije, sintiendo crecer la chispa de ira. Fui la valedictorian. Obtuve una beca completa para Brown y todo lo que pudiste comentar fue mi apariencia. Mi madre suspiró dramáticamente. Dixie, no hay necesidad de este drama. Tu padre quizás eligió un momento desafortunado, pero no estaba diciendo nada que no hayamos reconocido todos. Reconocido, repetí, mi voz subiendo. ¿Cuándo he reconocido yo que soy fea? Bueno, no eres ciega, murmuró Olivia, sin levantar la vista de su teléfono. Algo se rompió dentro de mí. 18 años de menosprecio, de ser la hija menor, de intentar desesperadamente ganar amor a través de los logros ya que no podía ganarlo a través de la apariencia. ¿Cómo se atreven?, dije, mi voz baja pero intensa. ¿Cómo se atreven cualquiera de ustedes? He trabajado muy duro. He logrado tanto y nada de eso importa porque no me parezco a Olivia. El rostro de mi padre se oscureció, poco acostumbrado a ser desafiado. Cuida tu tono, jovencita. No, dije, enderezándome. No cuidaré mi tono. Ya no. Me humillaron en el que debería haber sido uno de los días más orgullosos de mi vida. ¿Tienen alguna idea de cómo se sintió eso? Oh, ahórranos el papel de víctima, dijo mi madre, agitando la mano con desdén. Si pusieras la mitad del esfuerzo en tu apariencia que pones en estas pequeñas rabietas, quizás las cosas serían diferentes. Pequeñas rabietas, repetí, incrédula. ¿Así lo llaman cuando finalmente me defiendo? Lo llamo ingratitud, dijo mi padre, su voz subiendo. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué han hecho exactamente por mí?, y pregunté, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Compararme desfavorablemente con mi hermana toda mi vida. Hacerme sentir inútil porque no cumplo con sus estándares de belleza. ¿Presentarse en mi graduación solo para insultarme? Mi padre golpeó la mesa con la mano, haciendo que los platos saltaran. Ya es suficiente. No permitiré que me hablen de esta manera en mi propia casa. George, interrumpió mi madre, su voz fríamente práctica. Quizás deberíamos discutir de nuevo la cirugía plástica.
El doctor Weinstein dijo que podría hacer un paquete de oferta en su nariz y barbilla antes de que empiece la universidad. La miré con incredulidad. ¿Cirugía plástica? ¿Esa es tu solución? Bueno, ciertamente no dañaría tus perspectivas, respondió ella, examinándome críticamente. Una nariz refinada equilibraría considerablemente tu rostro, y quizás algo para esas cicatrices de acné. Olivia, envalentonada por las respuestas de mis padres, intervino. No tienes idea de lo vergonzoso que es ser tu hermana a veces, dijo con crueldad casual. Todos en la escuela te conocen como la chica rara e inteligente con la hermana guapa. ¿Sabes cuántas veces he tenido que explicar que somos familia? La habitación pareció inclinarse a mi alrededor. Me agarré al respaldo de mi silla para estabilizarme. Así que soy una vergüenza para todos ustedes, dije en voz baja. No seas tan dramática, dijo mi padre, su ira momentánea enfriándose en algo más frío, más calculado. Pero ya que has sacado el tema de todo lo que hemos hecho por ti, quizás es hora de que discutamos tus planes universitarios. Un sentimiento de malestar floreció en mi estómago. ¿Qué pasa con ellos? Empiezo en Brown en agosto. Mi padre intercambió una mirada con mi madre. Hemos estado pensando. La beca cubre la matrícula, pero no el alojamiento y la comida. Eso sigue siendo un gasto considerable. Un gasto que prometieron cubrir, le recordé. Al igual que están cubriendo todos los gastos de Olivia el próximo año en la Universidad de Nueva York. Sí. Bueno, las circunstancias cambian, dijo. Particularmente cuando los hijos ingratos tienen rabietas y faltan el respeto a sus padres. Sentí que la sangre se me iba del rostro. ¿Estás diciendo que no pagarás mi universidad porque me opuse a que me llamaran fea en mi graduación? Estoy diciendo, continuó mi padre con su voz de sala de juntas, que necesitamos reevaluar nuestros compromisos financieros basándonos en retornos realistas. Olivia tiene un camino claro hacia el éxito a través de su modelaje y las conexiones que hará en la Universidad de Nueva York. Tu camino es menos seguro. ¿Menos seguro? Tengo una beca académica completa para una universidad de la Ivy League. ¿Y qué vas a conseguir exactamente con eso?, preguntó mi madre. Un trabajo de profesora, algún trabajo en una organización sin fines de lucro. Mientras tanto, Olivia podría estar ganando 6 cifras para cuando tenga 20 años. Esto es una locura, susurré, mirando de un rostro a otro, buscando cualquier señal de los padres a los que había querido complacer desesperadamente toda mi vida. ¿Realmente están haciendo esto? Hemos tolerado tu enfoque académico, dijo mi padre. Pero tu actitud de esta mañana confirma lo que nos ha preocupado. Parece que piensas que tus logros te dan derecho a un trato especial. No es así. ¿Trato especial?, repetí. Solo quería que estuvieran orgullosos de mí, que no me humillaran en público. El orgullo hay que ganárselo, dijo fríamente. Fui la valedictorian, grité, perdiendo finalmente la compostura por completo. Conseguí una beca completa. ¿Qué más podría haber hecho? Mi padre se levantó, dominando la mesa. Ya es suficiente. He tomado mi decisión. Si quieres asistir a Brown, tendrás que averiguar cómo pagar el alojamiento y la comida tú misma. Considéralo una lección de consecuencias del mundo real. Miré a mi madre, esperando alguna intervención, algún instinto maternal que se activara. Ella simplemente se examinó la manicura. Creo que es justo, dijo. Las acciones tienen consecuencias, Dixie. Quizás esto te enseñe algo de humildad. Olivia sonrió con suficiencia detrás de su vaso de zumo de naranja. ¿Así que eso es todo?, pregunté, mi voz quebrándose. Después de 18 años tratando de complacerlos, de hacer todo bien, de sobresalir en todas las formas académicas posibles. ¿Me cortan el grifo porque finalmente me enfrenté a su crueldad? Estamos ajustando nuestro apoyo en función de tu actitud y perspectivas, corrigió mi padre. Y francamente, estoy cansado de esta conversación. Tengo una reunión en 1 hora. Se levantó para irse, pero algo en mí no le permitió tener la última palabra. ¿Saben qué?, dije, mi voz repentinamente tranquila. Quédense con su dinero. Lo resolveré por mi cuenta. Siempre lo he hecho, en realidad. Se volvió, su expresión peligrosa. Cuidado, Dixie.
No. Ya he terminado de tener cuidado. Terminado de andar con pies de plomo. Terminado de tratar de ganar un amor que claramente viene con condiciones que nunca podré cumplir. El rostro de mi padre se enrojeció intensamente. Pequeña mocosa ingrata. Después de todo lo que te hemos dado. Dado, reí, un sonido hueco. ¿Qué me han dado exactamente, excepto críticas y comparaciones? Olivia recibió amor, apoyo, elogios. Yo recibí un, esfuérzate más, y qué lástima lo de tu cara. Mi madre se levantó también, su rostro tenso de ira. Ya es suficiente. Te disculparás con tu padre inmediatamente. No, dije simplemente. No me disculparé por decir finalmente la verdad. Las siguientes palabras de mi padre salieron en un tono mortalmente silencioso. Entonces ya no eres bienvenida en esta casa. El mundo pareció detenerse de nuevo, tal como lo había hecho en el campo de graduación. ¿Qué? ¿Me has oído? Si no puedes mostrar respeto y gratitud básicos, entonces ya no eres bienvenida aquí. Tienes hasta el domingo para encontrar otro lugar donde vivir. El domingo. A 2 días. ¿Me están echando?, pregunté, todavía incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Te estamos liberando para que experimentes la independencia que pareces tan ansiosa por tener, dijo mi madre, como si me estuviera haciendo un favor. Quizás un tiempo en el mundo real ajuste tu perspectiva. Y esto no tiene nada que ver con que finalmente me haya defendido, dije rotundamente. Tiene todo que ver con tu actitud, respondió mi padre. Te criamos mejor que esto. Miré a mi hermana, que observaba la escena con ojos fascinados, como si fuera un drama de televisión. Ningún apoyo allí. Bien, dije finalmente, una extraña calma apoderándose de mí. Me habré ido para el domingo. Tu coche tendrá que quedarse, añadió mi padre. Está a mi nombre, después de todo. Por supuesto, se llevarían todo. Y tendrás que devolver tu teléfono y tu portátil, añadió mi madre. Plan familiar, equipo familiar. Asentí mudamente, ya más allá de la conmoción. Espero que la habitación quede en buenas condiciones, continuó mi madre, como si hablara de una propiedad de alquiler. Cualquier daño será fotografiado y documentado. Me di la vuelta y salí de la cocina sin decir una palabra más. Arriba, me senté en mi cama e intenté procesar lo que acababa de suceder. En el lapso de 24 horas, había pasado de ser la valedictorian con un futuro brillante a estar sin hogar, sin coche y repudiada. Saqué mi teléfono, con las manos temblando, y le envié un mensaje a la señora Arlo. En 1 hora, estaba en nuestra casa ayudándome a empacar lo que cabía en su coche. Mis padres observaron fríamente desde la puerta mientras yo recogía 18 años de vida en unas pocas bolsas y cajas. Están cometiendo un error. Se arrepentirán, les dijo la señora Arlo a mis padres mientras sacábamos mis últimas pertenencias. El único error fue consentir su sentido de derecho durante tanto tiempo, respondió mi padre. Mientras salía de la casa de mi infancia por última vez, oí a Olivia gritar desde lo alto de las escaleras. ¿Puedo quedarme con su habitación ahora que se ha ido? La puerta se cerró detrás de mí con un clic decisivo. La señora Arlo me dejó quedarme en su habitación de invitados durante 2 semanas mientras intentaba, frenéticamente, averiguar mis próximos pasos. Su amabilidad fue lo único que me impidió caer en la desesperación total. Me ayudó a solicitar ayuda financiera de emergencia, me llevó a entrevistas de trabajo y me dejó llorar en su hombro cuando todo se volvió demasiado. Superarás esto, me decía constantemente. Eres más fuerte de lo que ellos nunca supieron. Pero la Universidad de Brown de repente parecía imposible. Sin coche, sin apoyo parental para alojamiento y comidas, incluso con mi beca, el sueño se estaba desvaneciendo. Llamé a la oficina de ayuda financiera, expliqué mi situación, pero solo pudieron ofrecerme préstamos que no cubrirían todo. Las residencias estaban llenas, con listas de espera ya formadas. Después de docenas de llamadas y consultas desesperadas, tuve que enfrentar la realidad. No podía permitirme Brown. No ahora. Quizás nunca. Con la ayuda de la señora Arlo, me matriculé en el colegio comunitario local. Se sintió como una derrota aplastante, pero era mi única opción.
Encontré un trabajo en una cafetería cerca del campus que me permitía trabajar en los turnos de apertura antes de las clases y en los de cierre después. El salario era el mínimo, pero con suficientes horas, apenas podía permitirme alquilar una pequeña habitación en una casa compartida con otras 4 personas. Mi nueva casera, la señorita Patricia, era una maestra jubilada de 78 años que poseía una casa victoriana en mal estado dividida en pequeñas habitaciones de alquiler. Cuando se enteró de mi situación, me redujo ligeramente el alquiler. La educación importa más que el dinero, me dijo, sus manos artríticas palmeando las mías. ¿Tú sigue estudiando, cariño? Esos primeros meses fueron los más oscuros de mi vida. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, asistía a clases entre medias y estudiaba hasta que me quedaba dormida por el agotamiento. Mi habitación apenas era lo suficientemente grande para una cama individual y un pequeño escritorio. En invierno, el antiguo sistema de calefacción la dejaba lo suficientemente fría como para ver mi aliento. En verano, era sofocante. Perdí un peso que no podía permitirme perder. Las ojeras se convirtieron en rasgos permanentes bajo mis ojos. El acné que mi madre había criticado empeoró por el estrés y la mala alimentación. Al mirarme en el espejo, a veces pensaba que habían tenido razón sobre mí todo el tiempo. La depresión me envolvía como una niebla. Había días en los que apenas podía obligarme a salir de la cama, pero lo hacía porque la alternativa era la indigencia. No tenía red de seguridad, nadie que me atrapara si caía. 3 meses después de ser repudiada, intenté contactar a mis padres. Me tragué mi orgullo y llamé desde un teléfono del campus, solo para descubrir que habían cambiado su número. Un correo electrónico rebotó inmediatamente. Pasé una vez por la casa usando el coche de un compañero de trabajo, solo para ver a los amigos de Olivia descansando junto a la piscina mientras mi padre asaba filetes. No me detuve. A través de las redes sociales, vi cómo se desarrollaba el glamuroso primer año de Olivia en la Universidad de Nueva York. Ropa de diseñador, restaurantes de lujo, vacaciones de primavera en Cancún. Mientras tanto, yo conseguí un segundo trabajo sirviendo mesas los fines de semana para poder pagar los libros de texto. La señora Arlo me llamaba regularmente, a veces trayéndome comida o llevándome a cenar. Esto es temporal, me recordaba. Estás construyendo algo que no pueden quitarte. A mitad de ese primer año terrible, sucedió algo inesperado. Hice un amigo. Carlos, un compañero de mi clase de psicología, notó que siempre parecía agotada y me ofreció sus apuntes cuando me quedaba dormida durante la clase. Más tarde, me presentó a Tamara, que trabajaba en la librería del campus y podía conseguirme descuentos en los textos requeridos. Se convirtieron en mis primeros amigos de verdad, las primeras personas que parecían quererme por mí misma. A ninguno de los dos le importaba mi aspecto. Les importaba que fuera inteligente, trabajadora y, como dijo Tamara, sorprendentemente divertida para alguien tan privado de sueño. Con su aliento, solicité todas las becas y ayudas disponibles. Tomé cursos adicionales durante el verano para acelerar mi título. Dejé de revisar las redes sociales de Olivia y me concentré por completo en mi propio camino. Poco a poco, las cosas comenzaron a mejorar. Encontré un apartamento un poco mejor, todavía con compañeros de piso, pero con calefacción real. Fui ascendida en la cafetería a supervisora de turno, lo que conllevaba un pequeño aumento. Mis calificaciones se mantuvieron perfectas a pesar de mi agotador horario de trabajo. Algo más cambió también. Algo sutil pero significativo. Sin las constantes críticas de mi familia, comencé a verme a mí misma de manera diferente. Me corté el pelo en un estilo que se adaptaba a mi cara. Encontré ropa que me quedaba bien en tiendas de segunda mano al principio, y luego en tiendas normales a medida que mis finanzas mejoraron marginalmente. Empecé a correr por las mañanas antes del trabajo, no para perder peso, sino porque me despejaba la mente. Para cuando estuve lista para transferirme a una universidad de 4 años después de 2 años en el colegio comunitario, me había transformado de maneras pequeñas pero significativas. Mi postura era mejor. Sonreía con más facilidad. El acné había desaparecido, dejando solo cicatrices leves. Nunca sería convencionalmente hermosa como Olivia, pero había dejado de verme a mí misma como la hija fea. Fui aceptada en la universidad estatal con un nuevo paquete de becas que,
combinado con mis ahorros y un préstamo manejable, me permitió asistir sin trabajar tantas horas. Todavía trabajaba, todavía vivía frugalmente, pero podía respirar un poco más tranquila. Mi nueva especialidad era la psicología, inspirada en parte por mi propia experiencia y en parte por una creciente fascinación por la dinámica familiar y la resiliencia. Quería entender qué me había pasado, por qué mis padres habían sido como eran, cómo algunas personas sobreviven al trauma familiar mientras que otras son aplastadas por él. Los años en la universidad estatal fueron más fáciles en algunos aspectos, más difíciles en otros. El trabajo académico era más desafiante, pero estaba en mi elemento. Hice más amigos, me uní a grupos de estudio, incluso salí en citas ocasionalmente, aunque nunca en serio. Estaba demasiado concentrada, demasiado decidida a tener éxito, como para dejar mucho espacio al romance. Todavía pensaba en mi familia, todavía sentía el dolor del rechazo, pero ya no me definía. Cuando me gradué cum laude con mi título en psicología, la señora Arlo se sentó en la sección familiar, vitoreando lo suficientemente fuerte para 3 personas. Carlos y Tamara también estaban allí, sosteniendo una pancarta ridícula que habían hecho. Dixie lo logró. Nadie de mi familia asistió, por supuesto. No los esperaba. Lo último que había oído, a través de conexiones lejanas, era que Olivia había abandonado la Universidad de Nueva York para dedicarse al modelaje a tiempo completo. Mis padres se habían mudado a una casa más grande en un vecindario más exclusivo. Al aceptar mi diploma, sentí una compleja mezcla de orgullo y tristeza. Había logrado esto completamente por mi cuenta. Cada crédito, cada examen, cada trabajo había sido ganado con mi propio sudor y determinación. Sin embargo, una parte de mí todavía deseaba que mis padres pudieran verme ahora, que pudieran reconocer lo que había logrado, a pesar de su abandono. Esa noche, celebrando con mi pequeño círculo de amigos en un restaurante que una vez hubiera considerado imposiblemente caro para mi presupuesto, me di cuenta de algo importante. Ya no me definía ser la graduada de secundaria fea que mi padre me había nombrado. Era Dixie, graduada en psicología, superviviente resiliente, amiga leal. Había construido una identidad que no tenía nada que ver con mi apariencia y todo que ver con mi carácter. No era el camino que había imaginado en esa esperanzadora mañana de graduación 4 años antes. Fue más duro, más largo y más solitario, pero era mío. Y de alguna manera, contra todo pronóstico, todavía estaba de pie. Mi primer trabajo real después de la universidad llegó a través de una conexión de la señora Arlo. Su sobrino trabajaba en una empresa de marketing que necesitaba a alguien con conocimientos de psicología para ayudar a analizar el comportamiento del consumidor. El salario inicial era modesto, pero me pareció una fortuna después de años de trabajo con salario mínimo. Compré mi primer coche, un Honda usado que funcionaba bastante bien. Encontré un apartamento sin compañeros de piso, pequeño pero limpio y todo mío. Empecé a construir un guardarropa profesional pieza por pieza. Artículos sencillos y clásicos que me hacían sentir competente y arreglada. El trabajo de marketing fue desafiante de la mejor manera. Descubrí que tenía un don para entender qué motivaba a la gente, cómo crear mensajes que resonaran emocionalmente. Mi jefa, Melanie, se convirtió en una mentora, viendo en mí un potencial que yo apenas comenzaba a reconocer. Tienes un don para la empatía, me dijo durante mi primera evaluación de desempeño. Entiendes los puntos de dolor de la gente porque tú misma has vivido el dolor. Fue durante este periodo que finalmente busqué terapia, con seguro de salud por primera vez y un horario un poco más flexible. Encontré una terapeuta especializada en trauma familiar. La doctora Harper me ayudó a entender que mis padres probablemente tenían tendencias narcisistas, que su tratamiento hacia mí reflejaba sus propias inseguridades en lugar de mi valía. Eras la que decía la verdad en una familia construida sobre las apariencias, explicó. Eso te hacía una amenaza para ellos. La terapia fue a menudo dolorosa, pero finalmente liberadora. Empecé a ver que mis padres probablemente nunca cambiarían, nunca reconocerían el daño que habían hecho. Mi curación no podía depender de su reconocimiento o disculpa. 2 años después de empezar mi carrera en marketing, fui ascendida a analista senior. El aumento me permitió mudarme a un apartamento mejor y comenzar una pequeña cuenta de ahorros. Empecé a pagar mis préstamos estudiantiles antes de lo previsto. Por primera vez, me sentí financieramente segura.
Fue durante un viaje de negocios a Chicago que conocí a Jackson. Estaba presentando en la misma conferencia donde yo representaba a mi empresa. Su presentación sobre prácticas de marketing ético captó mi atención, y le hice una pregunta durante la sesión de preguntas y respuestas que inició una conversación después. Jackson era diferente a cualquiera con quien había salido antes. Reflexivo, seguro de sí mismo, genuinamente interesado en mis pensamientos y experiencias. Hacía preguntas y realmente escuchaba las respuestas. Cuando finalmente le conté la historia de mi familia, varios meses después de empezar a salir, respondió con compasión en lugar de piedad. Se perdieron de conocer a una persona extraordinaria, dijo simplemente. Nuestra relación se desarrolló lentamente, deliberadamente. Ambos estábamos enfocados en nuestras carreras, ambos éramos cuidadosos con nuestros corazones. Pero había una facilidad entre nosotros, una sensación de ser verdaderamente vistos y aceptados. Cuando le ofrecieron un trabajo en Boston y me preguntó si consideraría mudarme también, asumí el riesgo. Mi empresa me permitió transferirme a su oficina de Boston, y nos mudamos juntos. Boston trajo nuevas oportunidades. Una empresa más grande me reclutó para un puesto de directora con un aumento salarial sustancial. Empecé un blog sobre cómo superar el rechazo familiar que rápidamente ganó seguidores. La gente me contactaba con sus propias historias, agradeciéndome por poner palabras a experiencias que pensaban que estaban enfrentando solos. El blog me llevó a dar charlas en conferencias de psicología, luego en universidades. Desarrollé un negocio secundario de coaching para otras personas de entornos familiares difíciles. Mi reputación profesional creció. Mientras tanto, mi transformación personal continuó. La chica estresada y agotada que una vez se había creído fundamentalmente indigna de amor se estaba desvaneciendo. En su lugar, había una mujer que se mantenía erguida, hablaba con confianza y ya no se inmutaba ante los cumplidos. Jackson me propuso matrimonio en nuestro tercer aniversario. El anillo era simple pero perfecto, al igual que su pregunta. ¿Construirías una familia conmigo, una basada en el amor y la aceptación? Dije que sí entre lágrimas de felicidad. Mientras comenzábamos a planificar nuestra boda, la cuestión de mi familia surgió inevitablemente. ¿Debería intentar contactarlos, invitarlos a la ceremonia? Después de mucho pensar y discutirlo con mi terapeuta, envié invitaciones formales a mis padres y a Olivia. Incluí una nota breve y cuidadosa expresando que agradecería su presencia, pero que entendería si decidían no asistir. No me disculpé, no supliqué, no reabrí viejas heridas. 3 semanas después, las 3 invitaciones fueron devueltas. Sin abrir, marcadas como devolver al remitente. El mensaje era claro. ¿Estás bien?, preguntó Jackson, encontrándome mirando los sobres devueltos. Sorprendentemente, sí, respondí con sinceridad. Les di una última oportunidad de ser parte de mi vida. La rechazaron. Esa es su pérdida, no la mía. Nuestra boda fue pequeña pero alegre. La señora Arlo, ahora jubilada y usando un bastón, se sentó en la primera fila donde tradicionalmente se sentaría una madre. Mis antiguos compañeros de piso, Carlos y Tamara, fueron mis asistentes. La señorita Patricia, mi primera casera, ahora en sus 80, se secó las lágrimas durante nuestros votos. No era la familia en la que nací, pero era la familia que había encontrado. Personas que me habían visto en mi peor momento y me querían de todos modos. 2 semanas después de nuestra boda, sucedió algo inesperado. Un vídeo que había creado sobre el distanciamiento familiar para mi negocio de coaching se volvió viral. De repente, mi bandeja de entrada se inundó de solicitudes de entrevistas, consultas de coaching y mensajes personales. Los principales medios de comunicación querían presentar mi historia. Al principio reacia, finalmente acepté una entrevista cuidadosamente seleccionada con un periodista respetado. Hablé honestamente sobre mis experiencias sin demonizar a mis padres. Me centré en la resiliencia, en construir una vida después del rechazo, en encontrar la autoestima más allá de la validación familiar. La respuesta fue abrumadora. Mi negocio de coaching explotó de la noche a la mañana. Una editorial se puso en contacto conmigo para un posible contrato de libro. Las solicitudes para dar charlas llegaron de todo el país. En 6 meses, mi negocio secundario se había vuelto tan exitoso que dejé mi trabajo corporativo para centrarme en él a tiempo completo.
Llamé a mi empresa Phoenix Racing, ayudando a otros a reconstruirse después de un trauma familiar. Para su segundo año, generaba más ingresos de los que jamás había imaginado. Jackson me apoyó por completo, orgulloso de lo que había construido. Nunca se sintió amenazado por mi éxito. Compramos nuestra primera casa, una hermosa casa de estilo artesano con un jardín y espacio para la familia que esperábamos crear. Mi transformación no fue solo profesional o financiera. La mujer que me devolvía la mirada desde el espejo ahora tenía ojos claros, piel sana y una sonrisa segura. Nunca tendría la belleza convencional de una Olivia, pero tenía algo más duradero. Tenía presencia. Había superado. Se notaba en todo, desde mi postura hasta mi voz. A veces me preguntaba si mis padres sabían de mi éxito. En una era digital, parecía imposible que no se hubieran encontrado con alguna mención de mi trabajo, algún artículo o vídeo. Pero no hubo contacto, ni reconocimiento. Había dejado de esperarlo. Habían pasado 9 años desde aquel día de graduación en que mi padre me había llamado la graduada fea. 9 años de lucha, crecimiento, sanación, y finalmente, triunfo. Había construido una vida que amaba, una carrera que importaba y había encontrado un compañero que me apreciaba exactamente como era. Y entonces, inesperadamente, el pasado llamó a la puerta. El correo electrónico llegó en una mañana de martes cualquiera. Estaba revisando las notas de un cliente en mi oficina en casa cuando apareció la notificación. El nombre del remitente hizo que mi corazón se detuviera momentáneamente. Olivia Wilson. Mi hermana nunca había intentado contactarme en la década desde que mi familia me había repudiado. Me quedé mirando la línea del asunto. Tenemos que hablar. Durante varios minutos, no pude obligarme a abrirlo. Jackson me encontró todavía mirando la pantalla, mi café frío a mi lado. Dixie, ¿qué pasa?, preguntó, inmediatamente preocupado. Mi hermana me ha enviado un correo, dije, mi voz sonando distante para mis propios oídos. Después de todo este tiempo. Jackson acercó una silla a mi lado. ¿Quieres que lo lea primero? Negué con la cabeza. No, necesito hacer esto yo misma. Con una respiración profunda, abrí el mensaje. Dixie, sé que ha pasado mucho tiempo y probablemente me odies. No te culparía. Pero las cosas han cambiado y necesito hablar contigo. El negocio de papá está fallando. Están cerca de la bancarrota. No saben que te estoy contactando. ¿Podríamos vernos solo para hablar? Olivia. Ninguna disculpa, ningún reconocimiento del dolor que habían causado, solo el hecho de que estaban en problemas financieros. ¿Qué quiere?, preguntó Jackson después de que lo leí en voz alta. Dinero, probablemente, respondí. Una risa amarga se me escapó. 9 años de silencio y ahora que están luchando financieramente, de repente existo de nuevo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, sin presionar en ninguna dirección. Consideré ignorar el correo electrónico, borrarlo y continuar mi vida como si nunca hubiera llegado. Eso habría estado justificado después de todo este tiempo. Pero la curiosidad me carcomía, junto con algo más. Una necesidad de cierre, quizás. Creo que me reuniré con ella, dije finalmente. No por ellos, por mí. Respondí con un breve mensaje sugiriendo un café en un lugar neutral, una cafetería en el centro, lejos de mi casa y mi oficina. Olivia respondió de inmediato, aceptando reunirse a la tarde siguiente. Esa noche, apenas dormí. Jackson me abrazó mientras yo pasaba por la ira, la ansiedad y un sorprendente destello de esperanza que intenté extinguir antes de que pudiera crecer demasiado. Solo recuerda, susurró al amanecer. Ya no eres esa chica asustada. Te vas a reunir con ella desde una posición de fuerza. Me vestí con cuidado al día siguiente, eligiendo un atuendo que proyectara confianza sin ostentación. Ropa simple y elegante que casualmente era de una marca de diseñador. Pelo y maquillaje pulcros pero naturales. Sin joyas llamativas, excepto mi anillo de bodas. Llegué temprano a la cafetería, seleccionando una mesa cerca del fondo con una vista clara de la puerta. Cuando Olivia entró, 10 minutos tarde, casi no la reconocí. La reina de la belleza que había atormentado mi juventud parecía desgastada. Todavía atractiva, sí,
pero el brillo sin esfuerzo había desaparecido. Su ropa era cara, pero mostraba signos de uso. Ojeras oscurecían sus ojos. Escaneó la habitación con ansiedad antes de verme. Dixie, dijo al acercarse a la mesa. Gracias por reunirte conmigo. Señalé la silla frente a la mía. Ha pasado mucho tiempo. Se sentó, jugueteando con la correa de su bolso. Te ves muy bien, dijo, la sorpresa evidente en su tono. Gracias, respondí simplemente, sin devolver el cumplido superficial. ¿Por qué querías verme, Olivia? Ella se estremeció ante mi franqueza, pero se recompuso. Te debo una disculpa. Muchas disculpas, en realidad. No me esperaba eso. Permanecí en silencio, esperando que continuara. Lo que nuestros padres te hicieron estuvo mal, dijo, mirando sus manos. Lo que yo hice también estuvo mal. Fui una hermana terrible. ¿Por qué ahora?, pregunté, manteniendo la voz firme. Han pasado casi 10 años. Suspiró, pareciendo de repente mucho mayor de 27 años. Honestamente, todo se está desmoronando. Papá hizo algunas malas inversiones y la recesión los golpeó duro. Están perdiendo la casa, quizás el negocio también. Así que pensaste en mí porque podría tener dinero ahora, afirmé rotundamente. No, protestó, luego dudó. Bueno, sí. Por eso han estado hablando de ti últimamente. Han visto tu éxito en línea, el libro, las giras de conferencias. Papá sigue diciendo que les debes por haberte criado. No pude evitar la corta e incrédula risa que se me escapó. ¿Les debo? Después de que me repudiaron, me dejaron sin hogar. Lo sé, dijo, sorprendiéndome de nuevo. Es delirante. No han cambiado, Dixie. No realmente. Pero yo sí, o estoy intentando hacerlo. Estudié su rostro, buscando signos de la vieja Olivia, la niña mimada que había observado con diversión cómo nuestros padres me destrozaban. En cambio, vi a alguien cansada y posiblemente sincera. ¿Qué te pasó?, pregunté, mi curiosidad genuina. ¿La carrera de modelo? Se rió sin humor. Resulta que la belleza tiene fecha de caducidad en esa industria. Fui reemplazada por chicas de 19 años para cuando cumplí los 25. Sin educación en la que apoyarme, ya que abandoné los estudios. He estado trabajando en ventas al por menor durante los últimos 2 años. Siento oír eso, dije, y lo decía en serio. No lo sientas, respondió. Ha sido educativo. Por primera vez, entiendo un poco por lo que pasaste, ser valorada solo por la apariencia, y luego descartada. Nos sentamos en silencio por un momento. 2 hijas de los mismos padres tóxicos, siguiendo caminos diferentes que de alguna manera nos llevaron a esta cafetería. Le dijeron a todo el mundo que tuviste un colapso mental, dijo abruptamente. Que te escapaste a pesar de sus mejores esfuerzos por ayudarte. Reescribieron toda la historia. La información dolió, pero no me sorprendió. ¿Y tú los dejaste? Ella asintió, la vergüenza evidente en su expresión. Lo hice, durante años. Era más fácil que admitir lo que realmente sucedió. Pero he visto tus vídeos, he leído tus artículos. Dijiste la verdad y lo hiciste sin siquiera nombrarlos. No me interesa la venganza, dije. Solo quiero ayudar a otros que han pasado por experiencias similares. Quieren reunirse contigo, dijo, llegando finalmente al verdadero propósito de esta reunión. Me pidieron que lo organizara. Sentí que mi cuerpo se tensaba involuntariamente. ¿Por qué aceptaría eso? Probablemente pedirán dinero, admitió. Pero creo que hay algo más. El ataque al corazón de papá el año pasado los asustó. Creo que están empezando a darse cuenta de que podrían haber cometido errores. Un error es olvidarse de enviar una tarjeta de cumpleaños, dije, mi voz tensa. Lo que ellos hicieron fue crueldad deliberada seguida de un abandono completo. Lo sé, susurró, y yo fui parte de ello. No puedo cambiar eso, pero puedo decirte que lo siento, verdaderamente lo siento por mi papel en hacerte daño. Miré a mi hermana, la miré de verdad, y vi algo que nunca había esperado. Arrepentimiento.
No manipulación, no el remordimiento calculado diseñado para lograr un objetivo. Arrepentimiento real. Gracias por eso, dije finalmente. Aprecio tu disculpa. ¿Te reunirás con ellos?, preguntó. Solo una vez. Yo estaré allí también, si quieres. Debería haber dicho que no. Cada instinto de autopreservación gritaba en contra de reabrir esa herida. Pero algo más silencioso, sugería que el verdadero cierre podría requerir una última conversación. Lo pensaré, dije. ¿Es todo lo que puedo prometer en este momento? Ella asintió, aceptándolo. ¿Es justo? ¿Más que justo? Hablamos un poco más. Me contó sobre su vida desde la Universidad de Nueva York, el golpe de realidad del mundo del modelaje, sus luchas por encontrar una dirección. Yo compartí detalles selectivos sobre mi trabajo, mi matrimonio, el libro que estaba escribiendo. No éramos hermanas en el verdadero sentido, todavía no, y quizás nunca, pero ya no éramos enemigas. Después de consultar con Jackson y la doctora Harper, finalmente acepté reunirme con mis padres. La reunión se fijó para exactamente 10 años después de mi graduación de bachillerato. Una década desde que me habían llamado fea y me habían descartado. Nos reunimos en un restaurante de lujo de mi elección. Llegué con Jackson a mi lado, obteniendo fuerza de su presencia. Olivia ya estaba allí, sentada nerviosamente en una mesa donde nuestros padres esperaban. Mi padre había envejecido dramáticamente, su presencia una vez imponente disminuida por la enfermedad y la preocupación financiera. Mi madre todavía mantenía su apariencia meticulosamente, pero la tensión había tallado líneas permanentes alrededor de su boca. Ambos levantaron la vista cuando me acerqué, sus expresiones una complicada mezcla de reconocimiento, sorpresa y cálculo. Dixie, dijo mi padre, levantándose torpemente, te ves diferente. Lo que quería decir era que me veía exitosa, segura y, sí, atractiva a mi manera. La transformación no era solo física, sino que se extendía a todo sobre mí. La chica asustada se había ido. Hola, dije simplemente, tomando asiento con Jackson a mi lado. Este es mi esposo, Jackson. Las presentaciones se hicieron con una rígida cortesía. Siguió un silencio incómodo, roto finalmente por mi madre. Te ha ido muy bien, dijo, su tono sugiriendo que esto era de alguna manera sorprendente. Hemos visto tus vídeos, el libro. Asentí, esperando. Ellos habían solicitado esta reunión. Dejaría que ellos la dirigieran. Mi padre se aclaró la garganta. Lo que pasó entre nosotros fue desafortunado, comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. Se dijeron cosas en el calor del momento que quizás no deberían haberse dicho. No era una disculpa. Ni siquiera cerca. Me llamaste fea en mi graduación, afirmé con calma. Luego me repudiaron cuando me opuse. Me dejaron sin hogar a los 18 años. Eso no fue el calor del momento. Fue una elección. Se movió incómodamente. Puede que hayamos reaccionado de forma exagerada. Puede que, dijo Jackson a mi lado, hablando por primera vez, su tono incrédulo. Mi madre intervino suavemente. Lo que tu padre está tratando de decir es que lamentamos cómo resultaron las cosas. La familia debería permanecer unida, después de todo. Casi me río de la transparencia. Interesante que sientan eso ahora, después de 10 años de silencio. El pasado es el pasado, dijo mi padre con desdén. Deberíamos centrarnos en seguir adelante como familia. ¿Qué significa eso exactamente para ustedes?, pregunté directamente. ¿Seguir adelante como familia? Intercambiaron miradas. Mi madre habló primero. Bueno, pensamos que, dado tu éxito, quizás querrías ayudar a tu familia durante este momento difícil. Un préstamo, quizás, o una inversión en el negocio de tu padre. Y ahí estaba, exactamente lo que había esperado. Así que vuelvo a ser familia porque necesitan dinero, dije, mi voz firme. No seas grosera, me reprendió mi madre, como si todavía fuera una niña a la que corregir. Simplemente estamos sugiriendo que los miembros exitosos de la familia apoyen a los necesitados. ¿Dónde estaba ese apoyo familiar cuando yo trabajaba en 3 empleos para pagar la universidad?, pregunté. Cuando vivía en una habitación sin calefacción,
cuando apenas podía permitirme comer? Eso fue diferente, insistió mi padre. Estabas siendo terca. Terca, repetí. ¿Por qué? ¿Por oponerme a que me llamaran fea e inútil? El rostro de mi padre se oscureció con la ira familiar. Esta actitud es exactamente por lo que tuvimos problemas en primer lugar. Siempre tan dramática, tan autocompasiva. Jackson se tensó a mi lado, pero puse una mano en su brazo. Podía manejar esto. No soy ni dramática ni autocompasiva, dije con calma. Estoy exponiendo hechos que ustedes preferirían reescribir para hacerse las víctimas. Te dimos todo, insistió mi madre, un buen hogar, educación, oportunidades. Y luego me lo quitaron todo porque no acepté ser degradada, terminé por ella. Déjenme ser clara. No les daré dinero. Ni un préstamo, ni una inversión, ni un regalo. La máscara de reconciliación familiar cayó al instante. La expresión de mi padre se endureció. Así que esta es tu venganza. Dejarnos sufrir mientras tú vives en el lujo. Negué con la cabeza, sintiendo de repente nada más que lástima por estas personas que una vez tuvieron tanto poder sobre mí. Esto no es venganza. Es una consecuencia. Dejaron muy claro hace 10 años que no éramos familia. No pueden simplemente reclamar esa relación cuando se vuelve financieramente conveniente. Sabía que esto era una pérdida de tiempo, dijo mi padre con amargura. Sigues siendo la misma chica ingrata. No, lo corregí. No soy la misma chica en absoluto. Eso es algo que no logran entender. La chica a la que podían herir con palabras como fea, ingrata, ya no existe. Me levanté, señalando el final de la reunión. Jackson se levantó a mi lado, su mano apoyándome en la espalda. Les deseo lo mejor, dije, diciéndolo en serio a pesar de todo. Espero que encuentren una manera de superar sus problemas financieros, pero no será a través de mí. Mientras nos dábamos la vuelta para irnos, mi madre me llamó. ¿Entonces, eso es todo? ¿Después de todo lo que hicimos por ti? Me volví una última vez. Sí, eso es todo. Y gracias, en cierto modo. Su rechazo me obligó a construir una vida enteramente mía. En realidad, estoy agradecida por eso ahora. Nos alejamos, mis pasos más ligeros de lo que habían estado en años. Fuera del restaurante, Olivia nos alcanzó. Dixie, espera, llamó. Lo siento por eso. Realmente pensé que podrían haber cambiado. Le sonreí con tristeza. La gente rara vez cambia fundamentalmente, Olivia. Especialmente cuando no creen que hayan hecho nada malo. Pero yo sí, dijo con sinceridad. ¿Cambié? Quiero decir, o estoy intentando. Estudié el rostro de mi hermana, viendo un arrepentimiento genuino allí. Creo que sí. ¿Podríamos, quizás, mantener el contacto?, preguntó con vacilación. No como mejores amigas ni nada, solo no ser extrañas. Lo consideré. Podemos intentarlo. Lentamente, con límites. Ella asintió, entendiendo la limitación. Es más de lo que merezco. Mientras Jackson y yo conducíamos a casa, sentí una profunda sensación de cierre. Había enfrentado mi pasado desde una posición de fuerza y me había alejado intacta, incluso más fuerte. ¿Estás bien?, preguntó Jackson mientras entrábamos en nuestro camino de entrada. Sí, dije, dándome cuenta de que era completamente cierto. Por primera vez en 10 años, creo que realmente lo estoy. 10 años después de ser llamada la graduada de secundaria fea y posteriormente repudiada por mi familia, me encontraba en un escenario muy diferente. Esta vez, estaba recibiendo mi doctorado en psicología, especializándome en trauma familiar y resiliencia. Al aceptar el diploma, podía oír a Jackson vitoreando desde la audiencia junto con nuestros amigos más cercanos. La señora Arlo, ahora en sus 70, había volado específicamente para la ceremonia, su orgullo evidente incluso desde la distancia. El contraste entre mis 2 días de graduación no podría haber sido más marcado. El primero marcó el comienzo del capítulo más doloroso de mi vida. Este celebraba no solo el logro académico, sino el triunfo personal. Era la doctora Dixie Bennett, ahora autora de un libro superventa sobre distanciamiento familiar,
fundadora de una exitosa práctica de coaching y futura madre. Mi mano descansó brevemente sobre mi estómago, donde nuestro primer hijo apenas comenzaba a notarse. La vida me había llevado en un viaje inesperado, uno que nunca podría haber imaginado durante aquellos días oscuros después de ser repudiada. Los años de lucha trabajando en múltiples empleos mientras asistía al colegio comunitario parecían de otra vida. La pequeña habitación helada en la casa de la señorita Patricia, las interminables cenas de fideos instantáneos, el agotamiento hasta los huesos, todo se sentía distante ahora, aunque nunca olvidaría esas experiencias. Me habían moldeado, me habían endurecido en algunos aspectos, pero también me habían dado una profunda empatía por otros que enfrentan luchas similares. Mi relación con Olivia se había convertido en algo que nunca podría haber predicho. No una amistad cercana, no el vínculo fraternal que deberíamos haber tenido, sino una conexión cautelosa basada en su genuino remordimiento y mi cuidadoso perdón. Nos reuníamos para tomar café cada pocos meses. Había vuelto a la universidad, estudiando negocios con planes de abrir una pequeña boutique. Mantenía un contacto limitado con nuestros padres, pero respetaba mis límites con ellos. En cuanto a mis padres, habían logrado evitar la ruina financiera completa con la ayuda de la familia extendida, aunque su estilo de vida se había reducido drásticamente. No habían hecho más intentos de contactarme después de esa reunión en el restaurante. Ocasionalmente, Olivia los mencionaba y yo escuchaba sin comentar. Eran personajes de mi pasado ahora, no participantes activos en mi presente o futuro. La mayor sanación había llegado a través de canales inesperados. Mi trabajo ayudando a otros de entornos familiares tóxicos se había convertido en mi pasión y propósito. Cada cliente que encontraba su voz, que establecía límites saludables, que comenzaba a valorarse a sí mismo adecuadamente, ayudaba a sanar una parte de mis propias heridas pasadas. Mi libro había llegado a miles de personas que vieron sus propias historias reflejadas en la mía. La comunidad en línea que había construido brindaba apoyo a personas que, como yo, habían sido rechazadas por aquellos que deberían haberlas amado más. Jackson había sido mi roca a lo largo de este viaje. Su apoyo inquebrantable, su creencia genuina en mi valía, habían sido transformadores. Nuestro matrimonio se construyó sobre el respeto y la admiración mutuos, todo lo contrario del amor condicional con el que había crecido. Mientras nos preparábamos para la paternidad, a menudo discutíamos cuán diferente sería la experiencia de nuestro hijo de la mía. Este bebé siempre sabrá que es suficiente, exactamente como es, decía Jackson, con la mano en mi creciente vientre. El proceso de sanación no había sido ni rápido ni lineal. La terapia había sido esencial, ayudándome a entender que el comportamiento de mis padres reflejaba su propia fractura, no mi valor. Aprender sobre el narcisismo y los sistemas familiares me había dado contexto para experiencias que una vez parecieron incomprensiblemente crueles. Desarrollar amistades genuinas con personas que veían y apreciaban mi verdadero yo había reconstruido mi capacidad de confianza. Lo más importante es que había aprendido que la familia no se define por el ADN, sino por el amor, el respeto y el cuidado mutuo. Mi familia elegida, las personas que me habían apoyado en mis momentos más oscuros, eran una familia más genuina que aquellos que compartían mi sangre pero me habían descartado cuando me negué a aceptar su crueldad. También había aprendido que la verdadera belleza no tiene nada que ver con los estándares convencionales de apariencia. Emerge de la autenticidad, de la resiliencia, de la luz que brilla a través de una persona que ha superado grandes obstáculos y ha conservado su capacidad de compasión. La etiqueta de graduada fea que una vez me hirió tan profundamente ahora parecía absurda, un reflejo de los valores superficiales de mis padres en lugar de cualquier verdad sobre mí. El perdón había sido un viaje complejo. No había perdonado en el sentido de excusar lo que se me hizo o pretender que no importaba. Más bien, había llegado a un lugar de aceptación, entendiendo que mis padres eran personas limitadas, atrapadas en sus propias definiciones estrechas de valía y éxito. Me había perdonado a mí misma por los años que pasé tratando de ganar su aprobación, por creer que de alguna manera era deficiente cuando la deficiencia siempre había estado en su capacidad de amar incondicionalmente. El límite que mantenía con mis padres no era un castigo, sino una protección, un reconocimiento de que seguían siendo incapaces o no estaban dispuestos a reconocer el daño que habían causado. Fue el acto supremo de autorrespeto, elegir mi bienestar por encima de la fantasía de una reconciliación que solo podría llegar a costa de mí, duramente ganado sentido de autoestima. Al mirar hacia el futuro, preparándome para el nacimiento de nuestro hijo,
Sentí una profunda sensación de romper la cadena generacional. Los patrones de amor condicional y valoración superficial que habían dominado mi infancia terminarían conmigo. Nuestro hijo crecería sabiendo que su valía era intrínseca, no dependiente de la apariencia o los logros. Sería amado exactamente por quien fuera, en toda su perfecta imperfección. Al recordar el viaje de 10 años desde aquel devastador día de graduación hasta mi vida actual, sentí una sensación casi vertiginosa de transformación. La chica asustada y rechazada que una vez se había creído indigna de amor se había convertido en una mujer, segura y consumada, rodeada de amor genuino. El dolor no se había desperdiciado. Se había transformado en sabiduría, compasión y un profundo aprecio por la conexión auténtica. Si estás viendo esto y te sientes rechazado, infravalorado o recibes una aceptación condicional de aquellos que deberían amarte más, por favor, sabe que sus limitaciones no son tu destino. Tu valía no está determinada por su incapacidad para verla. Hay otro lado del dolor que estás experimentando ahora. Un futuro donde tú defines tu propio valor y encuentras personas que lo reconocen sin condiciones ni requisitos. ¿Qué experiencia has tenido con el amor condicional o el rechazo familiar? ¿Cómo encontraste la sanación? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Tu historia podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. Si esto resonó contigo, por favor, dale a me gusta, y suscríbete para más historias de resiliencia y transformación. Recuerda, a veces aquellos que nos rechazan nos hacen el mayor favor, obligándonos a construir una vida que realmente refleje nuestro yo auténtico en lugar de sus limitadas expectativas. Gracias por escuchar, y te deseo fuerza en tu propio viaje hacia la autoaceptación incondicional.